Pero cuando llegó la 85ª noche, ella dijo: ¿No podrás enseñarme la manera de ponerme en relaciones con alguna? Y Amad contestó con su tono de maestro de escuela: Por Alá que es la cosa más sencilla. No tienes más que ir mañana a la fiesta que se da en las tiendas del Muled el Nabí y observar bien a las mujeres que por allá pululan. Y escogerás una que vaya acompañada de un niño pequeño y que tenga al mismo tiempo buen aspecto y hermosos ojos brillantes bajo el velo de la cara. Y después de fijar tu elección comprarás dátiles y garbanzos escarchados de azúcar, y se los ofrecerás al niño, y jugarás con él, teniendo mucho cuidado de no levantar los ojos hacia su madre, y le acariciarás amablemente y le besarás. Y sólo cuando te hayas ganado la simpatía del niño, pedirás a su madre, pero sin mirarla, el favor de dejarte llevar al niño. Y durante todo el camino espantarás las moscas de la cara del niño, y le hablarás en su lengua contándole 1000 locuras, y la madre acabará por dirigirte la palabra, y si lo hace, ten la seguridad de ser gallo. Y le abandonó después de hablar así. Y Mahmud, en el límite de la admiración hacia su amigo, se pasó toda la noche repitiéndose la lección que acababa de oír. Y he aquí que al día siguiente muy temprano se apresuró a ir al Mulet, en donde puso en práctica el consejo de la víspera, con una precisión que demostraba cuánto confiaba en la experiencia de su amigo. Y con gran maravilla por su parte el resultado superó a sus esperanzas. Y quiso la suerte que la mujer que acompañó a su casa, y cuyo niño llevó a hombros, fuese precisamente la propia esposa de su amigo Ahmad. Y cuando iba a casa de ella estaba muy lejos de pensar que traicionaba a su amigo, porque por una parte jamás había estado en casa de él, y por otra parte, como nunca la había visto descubierta ni cubierta, no podía adivinar que aquella mujer era la esposa de Ahmad. En cuanto a la joven, se alegraba mucho de poder por fin averiguar el grado de perspicacia de su marido, que también la perseguía con su ciencia de las mujeres y el conocimiento de sus malicias. Por lo demás, aquel primer encuentro entre el joven Mahmud y la esposa de Ahmad se pasó muy agradablemente para ambos, y el joven, que estaba virgen todavía e inexperimentado, saboreó en su plenitud el placer de sentirse apresado por los brazos y las piernas de una egipcia versada en el oficio. Y quedaron tan contentos uno de otro, que en los días sucesivos repitieron varias veces la maniobra, y la mujer se regocijaba de humillar así, sin que lo supiese él, al presuntuoso de su esposo, y el esposo se asombraba de no encontrar ya a su amigo Mahmud a las horas que tenía costumbre de encontrarle, y se decía: ha debido hallar una mujer, aprovechándose de mis lecciones y de mis consejos. Sin embargo, al cabo de cierto tiempo, yendo un viernes a la mezquita, vio a su amigo Mahmud en el patio, junto a la fuente de las abluciones, y se acercó a él, y después de las alemas y saludos le preguntó muy complacido si había triunfado en sus tanteos y si era hermosa la mujer. Y Mahmud, extremadamente feliz de poder confiarse a su amigo, exclamó: Ya Alá, que si es hermosa, de manteca y de leche, y gorda y blanca, de almizcle y de jazmín, y qué inteligencia, y cómo guisa para agasajarme en cada uno de nuestros encuentros. Pero me parece, oh amigo mío Ahmad, que el marido es un tonto irremediable y un entrometido. Y Ahmad se echó a reír y dijo: Por Alá, la mayoría de los maridos son así. Está bien. Ya veo que has sabido aprovechar bien mis consejos. Continúa conduciéndote del mismo modo, oh Mahmud. Y entraron juntos a la mezquita para rezar la plegaria, y se perdieron de vista luego. Y he aquí que Ahmad, al salir de la mezquita aquel viernes, sin saber cómo pasar el tiempo, pues estaban cerradas las tiendas, fue de visita a casa de un vecino que habitaba en la casa contigua a la suya, y subió a sentarse con él a la ventana que daba a la calle. Y de pronto vio llegar a su amigo Mahmud, a él mismo, con su persona y con sus ojos, que al punto entró en la casa, sin llamar siquiera, lo que era prueba irrecusable de que dentro estaban en connivencia con él y esperaban su llegada. Y Ahmad, estupefacto de lo que acababa de ver, pensó primero en precipitarse directamente en su casa y sorprender a su amigo con su mujer y castigarles a ambos. Pero reflexionó que, al oír el ruido que haría al golpear la puerta, su esposa, que era una ladina, podía esconder bien al joven o hacerle evadirse por la terraza, y se decidió a entrar en su casa de otra manera, sin llamar la atención. En efecto, había en su casa una cisterna dividida en dos mitades, una de las cuales pertenecía al vecino, en cuya casa estaba sentado, e iba a desembocar en su patio. Y Ahmad se dijo: Por Alá, oh vecino,
Ahora me acuerdo de que esta mañana dejé caer mi bolsa en el pozo. Con tu permiso voy a bajar al pozo para buscarla, y ya subiré a mi casa por el lado que da a mi patio. Y contestó el vecino, no hay inconveniente, iré a alumbrarte, oh hermano mío. Pero Amad no quiso aceptar aquel servicio, prefiriendo bajar a oscuras, para que la luz no diese el alerta en su casa al salir del pozo. Y tras de despedirse de su amigo, bajó al pozo. Las cosas fueron bien durante el descenso, pero cuando hubo que subir por el otro lado, la fatalidad se opuso de un modo singular. En efecto, ya había trepado Amad con ayuda de brazos y piernas hasta la mitad del pozo, cuando la sirvienta negra que iba a sacar agua se asomó y miró al oír ruido en el agujero, y vio aquella forma negra que se movía en la semioscuridad, y lejos de reconocer a su amo se sintió poseída del terror, y soltando de sus manos la cuerda del cubo huyó gritando como una loca, el efrit que sale del pozo, oh musulmanes, socorro. Y como lo habían soltado, el cubo fue a caer a plomo en la cabeza de Amad, dejándole medio muerto. Cuando la negra dio la voz de alerta de aquel modo, la esposa de Amad se apresuró a hacer escapar a su amante, y bajó al patio, y asomándose al brocal preguntó ¿Quién está en el pozo? Y reconoció entonces la voz de su marido, que a pesar de su accidente tenía fuerzas para lanzar 1000 injurias espantosas contra el pozo, y contra los propietarios del pozo, y contra los que bajaban al pozo, y contra los que sacan agua del pozo. Y le preguntó ella, por Alá y por el Nabí, ¿qué hacías en el fondo del pozo? Y contestó él, cállate ya, oh maldita. Es que buscaba la bolsa que dejé caer esta mañana. En vez de hacerme preguntas, mejor sería que me ayudaras a salir de aquí dentro. Y riendo para sus adentros porque había comprendido la verdadera razón a que obedecía el descenso al pozo, la joven fue a llamar a los vecinos, que acudieron a sacar con cuerdas al desgraciado Amad, que no podía moverse de tanto como le había lastimado el cubo, y se hizo transportar a su lecho sin decir nada, pues sabía que en aquella circunstancia lo más prudente era disimular su rencor, y se sentía muy humillado, no solamente en su dignidad, sino sobre todo en su experiencia con las mujeres y en el conocimiento de sus malicias, y determinó ser más circunspecto la próxima vez, y se puso a reflexionar acerca del medio de que se valdría para sorprender a la maligna. Así es que, cuando al cabo de algún tiempo pudo levantarse, no tuvo más preocupación que la de su venganza, y un día en que estaba escondido detrás de la esquina de la calle, divisó a su amigo Mahmud, que acababa de deslizarse en su casa, cuya puerta entreabierta se cerró en cuanto hubo entrado él. Y Amat se precipitó allí y empezó a dar en la puerta golpes redoblados. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co